Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar un domingo más con nosotros aquí en Diálogo Live. Gracias Amén. también a los que nos ven en YouTube. Hoy tengo el placer de tenerte, Oscar, creo que por primera vez aquí en Diálogo Live, ¿cierto? Eso sí es verdad. Es primera A la vez, ¿no? iglesia vengo ya hace como 13 años, Sí. pero aquí. Aquí en Diálogo, primera vez. Primera Cuando vez. te vi, sabiendo ya de qué se va a tratar el tema, dije, Oscar tiene que ser la persona que hoy tiene que estar aquí con Amén. nosotros. Si esa es la voluntad de Dios, que se haga así. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, la verdad que el pastor tocó un tema muy interesante, ¿no? Cómo podemos, o quién nos puede ayudar al momento de predicar, cómo podemos compartir parte de nuestro testimonio, cómo podemos hablarle de Dios a otras personas. Y me gustó también, Oscar, que al comienzo se cantó una alabanza a la bondad de Dios. Y Benji dijo durante la alabanza que la bondad de Dios es algo del pasado, presente y futuro. Exacto. Que si Él hizo o fue bondadoso en el pasado, lo es en el presente y lo va a hacer en el futuro cuando atravesemos diferentes cosas, ¿no? que circunstancias que pasamos en la vida. Y yo te quería preguntar, Oscar, primeramente, viendo tu vida hacia atrás, ¿cómo crees o qué tanto crees que ha cambiado desde que conociste a Dios y cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Pues ha cambiado muchísimo, porque realmente si me pongo a pensar cómo era yo antes, qué cosas hacía yo antes, cómo pensaba antes a lo que pienso hoy en día, entonces es completamente diferente, porque antes la vida era completamente loca. Sí. ¿Ya? Mi vida era loca. Yo tenía una vida de locura. Yo pensaba que lo único que necesitaba en este mundo para ser feliz es dinero, y sinceramente voy a ser abierto, y materiales, cosas materiales, Sí. y vivir la vida loca en la discoteca. Lo que el Mujer- enemigo siempre nos quiere mujeres. engañar de que en el mundo está la mejor vida, ¿no? Exacto. Entonces lo que pasa fue que yo pensaba así y actuaba así y hacía todo eso, y cuando conocí al Señor, como se predicó hoy, el Espíritu Santo vino Llegó a ti. sobre mí, vino a vivir en mí, y de ahí en adelante cambió todo. Sí, pudiste ver su bondad, ¿no? Sí, Completamente. sí, sin duda alguna. Yo vi que ya en mi corazón había otro sentido para vivir. Claro. Eras Automáticamente. otro Oscar, Sí, como dice su palabra, ¿no? Somos transformados, somos nuevas criaturas. transformados, somos transformados por su Espíritu, y somos nuevas criaturas para nueva obra, para vivir diferente. Y en esta nueva etapa, ¿no? de tu vida, en este nuevo Oscar, con el Espíritu Santo dentro de ti, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando Dios te ha hablado? Uf, eso es un tema muy personal, pienso yo, porque Dios te habla a través de su palabra, Sí, ¿ya? Así es como lo conocemos, sí, pero cuando Dios nos manda a hacer algo específico, es Claro, el Espíritu es Santo el el que nos Espíritu habla. Santo, claro. ¿Cómo pasa eso? Sientes en tu corazón, Eso, el sientes, Espíritu que te está diciendo, haz esto. sientes una inquietud, Sí, que te dice, haz esto. En mi caso, háblale a esta persona. Claro. Háblale a esta persona de que yo existo, de que yo vivo, y que así como he podido transformar tu corazón, que estaba Sí. bien duro, lo puedo hacer con cualquier persona. yo te conozco, pero hay muchas personas que no te conocen tanto. ¿Cómo es ese momento, no? Cuando Dios te dice, ve a hablarle a esta persona, ¿sentís que cumplís con el llamado de Dios de decir, voy y le hablo? ¿O hay momentos en los que a veces dudás y decís, no sé si esto, si hoy sí o si hoy no? Normalmente lo adecuado sería ir y hacerlo, Sí. ¿ya? Pero hay momentos donde uno no lo hace. Pero yo sé que lo haces mucho. En mi caso, he tenido momentos donde no lo he hecho, Sí, porque yo no lo entendía. En esos tiempos no lo entendía por qué, pero Claro. ahora entiendo que el por qué es porque vivimos todavía en este cuerpo que todavía es pecaminoso, Sí. ¿ya? Y tenemos enemigos que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Claro. ¿Ya? Y entonces yo sé que es una guerra. Y entonces cada vez que sucede eso, lo mejor que podemos hacer, que puedo hacer, es aún teniendo esa barrera que me dice no lo hagas, ir y hacerlo, porque va a haber una bendición detrás de eso, para esa persona. Yo siento también, ¿no? Y lo hemos hablado incluso muchas veces en las redes de jóvenes,
que muchas veces tenemos miedo a, tal vez no conocemos suficiente la palabra, tal vez, no sé si te pasó a ti, estabas recién nuevo en el Evangelio y decías, ¿cómo voy a ser capaz? Y el pastor terminó la prédica de hoy diciendo de que muchas veces con nuestras acciones podemos predicar sin ni siquiera dar un texto bíblico, sin ni siquiera leerle la Biblia a alguien, sino que orar por esa persona, darle un abrazo, una ayuda. ¿Cómo animamos a esas personas, Oscar? O si ha sido tu caso, ¿cómo te has animado a decir, así no predique o no diga algo, voy a hacer algo como lo hubiera hecho Jesús? Yo creo que sin duda alguna esa es una de las cosas que tenemos que hacer, porque hay momentos de verdad hay momentos donde no tenemos palabra o somos tímidos a hacer eso, a hablar, ¿ya? Entonces, lo lindo y lo precioso de Dios, del Espíritu Santo, es que cuando Él viene a vivir en ti, cambia tu vida y ese cambio es notorio. Sí. Entonces, a través de ese cambio van a haber personas que van a mirar eso y van a querer saber un poquito más de que por qué este muchacho, por ejemplo, joven, que tiene mucho por delante, que tiene que puede hacer esto y lo otro, hablando de cosas del mundo que para ellos todavía no es pecado, ¿ya? Entonces, ¿por qué uno se abstiene a todo eso? Claro. Y allí es cuando uno puede testificar del por qué soy así, por qué hago esto. Creo que eso es algo muy valioso porque muchas veces decimos, no, pero es que si yo no he leído la Biblia, ¿cómo voy a hablar? Y hay algo que nadie te lo puede quitar, que es tu testimonio. Exacto. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estás ahora? Y que las personas vean ese cambio y que ese sea la mejor manera de predicarle a alguien. Como dijo el pastor al final, que alguien se acerque y diga y tenga ese interés de ¿por qué sos tan diferente a como yo te conocí? De hecho, eso me ha pasado algunas veces, de que he podido ayudar a otras personas precisamente con mi testimonio, porque han estado pasando parecido, si no lo mismo, pero muy parecido. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso fue muy duro que después de todo lo malo que hice, porque yo sé que eso fue malo, ya me trajo consecuencias. Sí. Y una de las consecuencias fue que perdí a mi familia, por ejemplo, ¿ya? Y yo ya no quería, y eso fue por mi pecado, por estar pecando. Eso fue la consecuencia. Y en ese entonces yo ya no quería vivir más. Literalmente, Literalmente yo no quería vivir. Yo me sentía mal. Yo dije, ¿para qué quiero vivir? Ya perdí mi familia, perdí todo. No quiero vivir más. Y quería tirarme de un puente. Gracias a Dios que no lo hice. Y gracias ahí también vimos la bondad de Dios. Ahí vimos la bondad de Dios. Y gracias a Dios que Dios envió a un siervo suyo de aquí de la iglesia. Ya que llegó en mi camino, yo estaba en la calle, yo andaba en la calle de aquí para allá, y siempre veía ese puente. Sí. Y la mente que me decía, ahora yo sé que no es mi mente, es el enemigo. El enemigo que quería ya para que tenga un triunfo más él. Pero gracias a Dios de que en ese caminar de aquí para allá, llegó un siervo de aquí de esta iglesia que me conocía y me habló de Dios, me habló más de Dios. ¿Ya? Y ahí fue donde cambió todo. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Que muchas veces también lo hemos dicho. Dios no ama nuestro pecado, Él lo aborrece, pero Él sí ve nuestro potencial. Y yo sé que Dios vio un potencial en ti y Dios planeó todo para llevar a esa persona a ese lugar. Y esa persona obedeció el llamado de Dios, fue a buscarte, estuvo en ese momento correcto, te habló de Dios y cambió tu vida. Y una cosa, eso es verdad, exactamente. Y una cosa de lo que quería agregar, lo que tú dijiste, que Dios también ve nuestra aflicción. Dios ama al pecador y ve nuestra aflicción. Sí. Y Él es el primero interesado en querer ayudarnos a pasar de esa aflicción a ser felices de verdad. Claro. A pasar de, como dice la palabra, de muerte a vida. Sí. Él no quiere que vivamos eso. Por eso Él hoy mismo, a través de esta conversación, está llamando a todos los que están pasando por eso. Claro. Quizás no a personas que han estado en mi situación, que quieren quitarse la vida, pero hay otras cosas que también traen aflicciones. Hay otras cosas que también destruyen el corazón del ser humano. ¿Ya? Y a todas esas personas Dios quiere decirles de que Dios les ama y que Él es el primero interesado de que quiere que sean felices, que los humanos sean felices. Por eso envió a su Hijo. Muy bien. Para que todo aquel que en Él crea
no pase no se pierda en esas aflicciones, Claro. no se pudra en esas aflicciones, sino Que que tenga vida pase, eterna, ¿no? pase de muerte a vida. Claro. Oscar, muchísimas gracias. Amén. Gracias por haberte abierto a compartir más de tu Amén, vida. amén. Gracias Gloria a a ustedes Dios. que nos ven también por estar aquí. Y recuerden que la bondad de Dios es antes, durante y en el futuro. Siempre va a estar. Oscar ha sido un fiel testimonio de esa bondad de Dios. Y también ha puesto en práctica lo que hemos hablado y lo que se ha predicado hoy. Cuando Dios te llama, ve y habla y no te quedes ahí. Porque mira lo que pudo haber pasado a Oscar si esa persona no hubiera llegado y no hubiera Amén, amén. escuchado ese llamado. Amén, quizás ya no estuviera aquí, Exacto. pero gracias a Dios esa persona me habló. Así es. Y así les animo a todos los que ya son hermanos, a todos los que ya conocen a Dios, que pase lo Que que hable. pase, hablemos, Así que probablemente en ese momento le podemos salvar la vida a alguien. Y puede ser que tú no te des cuenta nunca aquí en la tierra que salvaste la vida de alguien. Pero yo estoy seguro que cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, ¿te recordás esa vez que te envía que le hablas a esa persona? Mira lo que ahí viene entrando también al reino de Dios. Así que bueno, gracias a ustedes por vernos y los esperamos el próximo domingo en otro Diálogo Live. Gracias, Oscar, Amén. por estar aquí. Gracias Hasta a luego. ti. Gloria a Dios.